Buenas tardes, alumnos. Este video se corresponde al trabajo práctico 1, distribución de frecuencias y medidas de posición. Vamos a presentar el ejercicio 1 para que les sirva de guía para resolución del resto de los ejercicios que tienen en la guía. Primeramente vamos a refrescar algunos conceptos sobre la base de este ejemplito. Dice, una empresa forestal realiza un estudio para analizar el crecimiento de un monte de 100 hectáreas de su propiedad. O sea, en este caso, la población, que es uno de los conceptos que queremos refrescar, habíamos dicho que era la totalidad de elementos o individuos de interés para el estudio. Entonces, para el caso del ejemplo, la población serían todos los árboles que componen el monte que se encuentran en esas 100 hectáreas. Como habíamos visto en la teoría, por cuestiones de practicidad, por cuestiones de economicidad, no se trabaja con la población todas las veces, sino que se trabajan con muestras. Bueno, en realidad la única situación en la que se trabaja con la población es en los censos, ¿no? Entonces se toma una muestra. ¿Qué era una muestra? Bueno, un subconjunto de la población, que es sobre la cual se va a hacer el trabajo de descripción. Cada elemento que pertenece a la muestra, o sea, cada unidad estadística o unidad de análisis, es la que me va a brindar un dato. Por ejemplo, si yo estoy analizando el diámetro de los árboles, y esa es la variable que estoy observando, entonces cada árbol me va a dar un diámetro en particular y ese va a ser el dato. Bien, entonces ya trajimos a colación el concepto de variable. La variable es la característica que le observamos a cada unidad estadística. En este caso, esa variable, como estamos midiendo crecimiento, tranquilamente puede ser el diámetro del tronco de los árboles, ¿no? El tronco principal. Las variables pueden ser cuantitativas o cualitativas. Dentro del conjunto de las variables cuantitativas se encuentran las cuantitativas discretas. ¿Cuáles son las discretas? Bueno, son aquellas que obedecen a un proceso de conteo. Qué sé yo, de pronto podemos contar número de ramas por árbol. En realidad no sé si será muy útil esa variable, pero sería discreta porque uno contaría 1, 2, 3 y no tendríamos 4,5 ramas, ¿sí? Son números enteros, el dato es un entero. El otro tipo de variable cuantitativa son las continuas, que en este caso bien puede ser el diámetro, ¿no? Todo lo que se mide es una variable continua, ¿sí? Todo lo que obedece a un proceso de medición es una variable continua y está asociada a los números reales. Otros ejemplos pueden ser velocidad, puede ser peso, altura, ¿sí? Todo lo que está medido en unidades monetarias también, ¿sí? Ingreso de los individuos. Bueno, y después dentro del conjunto de las variables cualitativas tenemos dos, que son las de tipo ordinal, ¿no? Que son aquellas que nos dan una idea de orden, por ejemplo, nivel de educación, primario, secundario, terciario, universitario. Y luego tenemos las nominales, como puede ser sexo, o por ejemplo en el caso del monte, si tenemos más de una especie, ¿no? Pino americano, álamo. Entonces, esa sería una variable de tipo nominal. Bien. Bueno, acá está el ejercicio 1. El ejercicio 1 dice, una mancha solar es una región del Sol que tiene una temperatura
más baja que en sus alrededores y con una intensa actividad magnética. La siguiente información corresponde al número de manchas solares mensuales registradas en una determinada sección del Sol durante 30 meses. Entonces, lo primero que nos piden es indicar la unidad estadística, definir la variable de estudio, tipo y campo de variación observado. Entonces, en todo ejercicio, lo primero que hay que hacer es definir la variable, ¿sí? Eso de aquí hasta el final de la materia, lo primero que hay que hacer es definir la variable. ¿Quién es la variable? Habíamos dicho que la variable es esa característica que le estamos observando a las unidades estadísticas. En este caso, la característica que estamos observando es la cantidad de manchas solares por mes. Bueno, entonces, si mi variable es cantidad de manchas solares por mes, ¿quién es la unidad estadística? Cada mes. Y nuestra variable es una variable de tipo cuantitativa discreta. Y la variación que les pide el ejercicio, el campo de variación, que no lo tenía que incluido, lo vamos a incorporar, no es más que el recorrido de la variable. Entonces, tenemos que observar en el conjunto de datos cuáles son los valores que tomó nuestra variable X, que es cantidad de manchas solares. Entonces, si ustedes van a los datos, van a ver que esos valores arrancan en 3, 4 y van hasta 10. ¿Sí? Ese es el recorrido de la variable o el campo de variación. Bueno, en el inciso B les piden realizar la tabla de frecuencias. Entonces vamos a presentar el esqueleto de una tabla de frecuencias. La primera fila que tienen en la tabla de frecuencia, ¿sí? Que aparece acá con el denominada como I, es simplemente para ordenar, nos sirve para ubicarnos en qué fila estamos. Estamos en la fila 1, en la 2, en la 3, ¿sí? O en la fila mésima. Era primera columna. La segunda columna es para las variables. Entonces, la primera columna lo que hace es indicarnos en qué número de fila nos encontramos. La segunda fila es para la variable. Bueno, ahí vamos a colocar los valores que presentó la variable en los datos. Entonces acá pondría un 3, bueno, vamos a poner con otro color. Pondré un 3, un 4, así hasta el último que fue 10. Luego tenemos la columna de las F sub I. Entonces ven que el I es simplemente para hacer referencia a qué fila se corresponde. Entonces si yo les digo cuál es F sub 2, ustedes van a tener que venir a la fila 2 y fijarse cuál es el valor que aparece acá. Bueno, entonces, ¿qué son los F sub I? El F sub I es la frecuencia absoluta simple que tuvo el valor de la variable que se encuentra en esa fila. Por ejemplo, ¿cuántas veces apareció el 3 en el conjunto de datos? ¿Sí? O sea, ¿cuántas repeticiones tuvo el valor 3 dentro del conjunto de datos? Entonces ustedes se van y cuentan cuántas veces apareció el 3, si no me equivoco, fue una vez, y así con todas las variables. La siguiente columna se corresponde con las frecuencias relativas simples. Entonces, esta columna lo que va a mostrar es lo mismo que las F sub I, ¿sí? Pero lo va a mostrar en términos relativos. Entonces, ¿cómo se calcula esa relación? Por ejemplo, para la fila 1, el H sub 1 sería la frecuencia absoluta simple observada en el total de los datos, n, ¿sí? Donde n es el total de los datos o tamaño de la muestra. Entonces, en este caso,
si esa frecuencia efectivamente fue 1 en 30, porque hubieron 30 datos, eso lo dice el ejercicio. La muestra fue de 30 meses. Entonces, bueno, esto sería 0,03333, ¿sí? Y así. En general, para interpretar, en vez de tenerlo expresado de esta manera, ¿no?, como una proporción, es más cómodo expresarlo como un porcentaje. Entonces, esta fila es auxiliar para el tema de esta columna. ¿Sí? Perdón. Es auxiliar para los fines de la interpretación. ¿Sí? La columna de las H sub I es simplemente a los fines de la interpretación. Entonces es pasar este que habíamos dicho que era 0,033, pasarlo a porcentaje, 3,3. Y así con todos. Bueno, la columna que sigue es la F mayúscula sub I es la frecuencia absoluta acumulada, y lo que va a ir mostrando es cuánta frecuencia se acumula en cada fila, ¿sí? Entonces, acá habíamos dicho que teníamos un 1. Entonces, ¿cuánta frecuencia se acumula en la primera fila? Y lleva una única frecuencia acumulada, que es esta, la que se observó en este casillero. Supongamos que en la segunda, ¿no?, este era 3, este era 4, supongamos que en la segunda hubiese sido 2. Entonces, ¿cuánta frecuencia se acumula en la segunda fila? O sea, ¿cuánto es igual F sub 2 mayúscula? Y va a ser ese 1 que tenemos ahí más la frecuencia observada en la siguiente fila. O sea que acá esto sería 3. Y así, si acá tuviéramos un 4, F sub 3 sería 3 más 4. Entonces este iría en 7. ¿Sí? Entonces nos vamos fijando cuánta frecuencia se acumula por fila. Bueno, y esta está expresada en términos absolutos porque está en cantidades, pero podríamos expresarla en términos relativos, y eso lo podemos hacer sumando las frecuencias relativas, o lo podríamos hacer también, ¿no?, haciendo en este caso, que por ejemplo para la última que pusimos ahí, que es F sub 3, 7, entonces en términos relativos, H sub 3 sería 7 en 30, ¿sí? Este de acá, 7 en 30. Bueno, y también podríamos agregar las frecuencias absolutas relativas en términos de porcentajes. Pero esa columna no es indispensable, les vuelvo a decir, es auxiliar a los fines de la interpretación. Bien, entonces, volviendo a nuestro ejercicio, ¿no?, acá tendríamos ya la tabla de frecuencia para los datos de nuestro ejercicio. Entonces, como habíamos dicho, tengo la columna de las variables, o sea, donde yo voy a colocar en definitiva el recorrido de X, ¿no?, los valores que presentó X en el conjunto de datos. Luego, la columna de las frecuencias simples, ¿de dónde salen estos valores? Bueno, de ir contando en la muestra cuántas veces se repitió. Por ejemplo, este 5 de acá quiere decir que el 6 se repitió 5 veces, ¿sí? Este 3 de acá quiere decir que en la muestra el 9 se repitió 3 veces. Bueno, luego tenemos las columnas relativas y porcentuales. Como n era igual a 30, ¿sí?, entonces ven, tenemos los valores que ya habíamos calculado, y de esta manera se calculan
todos, ¿no? Las acumuladas, que como ven, justamente este 7 me está mostrando cuántas frecuencias se acumuló hasta el tercer valor de la variable, que es 5. ¿Sí? Entonces el valor de la variable 5 me acumuló 7 datos que corresponden a este 1, a este 2 y a este 4. ¿Sí? Y tenemos su representación en términos relativos y porcentuales. Como pueden ver, esta, ¿no? la frecuencia acumulada porcentual, la pueden ir calculando de ir haciendo las sumas de estas. ¿Sí? Si ustedes suman 3,333 y más 6,667 les da 10. ¿Sí? O también pueden hacer, como habíamos dicho, ¿no? Cada h sub i se calcula tomando el f sub i mayúsculo dividido en. Entonces ahí tenemos la totalidad de la tabla de frecuencia. Otra cosa que por ahí puede ser interesante es sumar las frecuencias simples para chequear de que no nos hayamos olvidado ningún dato. Por supuesto que cuando sumen esa columna les tiene que dar el tamaño de la muestra. Pero esto es más que nada a los fines de cuando uno realiza una tabla de frecuencias en forma artesanal, porque los programas obviamente que no cometen ese tipo de errores. Las representaciones. Bueno, fíjense que, vamos a volver a aquí nos estamos saltando a la tabla. Vamos a tener, un gráfico que nos va a servir para representar a las frecuencias simples. ¿Sí? Estas son las simples, las f sub i minúscula, las h sub i o las h sub i en porcentaje minúscula. Estas son las simples. Entonces va a haber un gráfico para hacer la representación de estas, que es el gráfico de bastones. Y va a haber otro gráfico para hacer la representación de las frecuencias acumuladas, es decir, de las mayúsculas, la f sub i mayúscula, la h sub i mayúscula, la h sub i mayúscula en porcentaje, que son las acumuladas. Y ese es el gráfico escalonado. ¿Sí? Entonces ahora sí, vamos con el gráfico de bastones. En este caso, el gráfico de bastones se realizó, fíjense, ¿no? Si miran el eje horizontal, en el eje horizontal siempre va el valor de la variable, ¿no? Y entonces fíjense que tenemos el valor de nuestra variable fue 3, 4, hasta 10. ¿Sí? 3, 4, hasta 10. Y en el eje vertical va la frecuencia. ¿Cuál? Porque como dijimos, acá yo puedo trabajar con las f sub i minúscula, que es lo que utilicé para realizar este gráfico, o las f, las f sub i, o las h sub i, o las h sub i en porcentaje. Acuérdense que las h salen de las f sub i, entonces el gráfico va a ser lo mismo, lo que va a cambiar es la escala, pero el gráfico va a estar mostrando lo mismo. Entonces, por ejemplo, le damos una barrita. Tengo un cachorrito que está llorando porque es nuevo en la casa. Entonces veamos qué nos dicen las barritas. Por ejemplo esta, ¿no? Fíjense que está asociada al valor 4 de la variable y tiene una altura de 2.
Entonces nos está mostrando que hubieron 4 manchas solares en 2 meses. ¿Sí? Bien. Vamos ahora a ver el diagrama escalonado o el gráfico escalonado. Entonces el gráfico escalonado tiene la siguiente representación. En el eje horizontal, de nuevo, colocamos los valores de la variable, ¿sí? Y en el eje vertical, este es el gráfico escalonado que me devuelve el Infostat. Si ustedes lo tienen que hacer a mano, ¿cuál sería la idea? Bueno, en el eje horizontal dijimos va la variable y en el eje vertical va la frecuencia. En este caso lo trabajé no con las absolutas, sino que si se fijan está trabajado con las h sub i, ¿sí? Con las relativas. Entonces, la idea es, cuando la variable toma el valor de 3, yo me tengo que fijar qué valor de frecuencia relativa mostró la tabla de frecuencia. Y se acuerdan que era 0,033333. Bueno, entonces eso me va a dar esta altura, ¿sí? Y en realidad el gráfico es así. Esto va a seguir siendo 0,33 hasta que aparece el siguiente valor de la variable. Cuando aparecía el siguiente valor de la variable, la frecuencia acumulada en términos relativos saltaba a 0,1, que sería esta altura, 0,1, ¿sí? Y va a seguir siendo 0,1 hasta que aparece el siguiente valor. Entonces, en realidad esto va tomando esos saltos, ¿no? Por ahí sería matemáticamente correcto representar esto con un intervalo cerrado y abierto, cerrado y abierto, cerrado y abierto, ¿sí? Pero bueno, este es el gráfico que devuelve el programa Infostat. Obviamente que para el último valor de la variable, ¿no? Para el último valor de la variable, fíjense que era 10, ¿no? Para el último valor de la variable se acumula el 100% de los datos, ¿no? Se acumula 1. Bien. Bueno. En el inciso D nos pide ir haciendo algunas interpretaciones, y esto es lo más por ahí jugoso del análisis de la tabla de frecuencias, algunas interpretaciones. Entonces, por lo visto, acá la primera que hay que interpretar es f sub 2. Entonces, vengo a la tabla y en la fila 2 busco la frecuencia simple que se encuentra en segundo lugar, que es casualmente 2. Entonces, ¿cómo se interpreta eso? Bueno, ustedes tienen que recordar cómo tenemos definida la variable y quién es la unidad estadística. Fíjense que la única columna que representa la variable es la primera, ¿sí? Entonces, la cantidad de manchas solares está representada en la primera columna, en la columna de las X. El resto de las columnas, ¿sí?, de las frecuencias, corresponde a ¿qué? A meses, ¿sí? Porque mi unidad estadística son los meses. Cuando yo sumo acá y digo n es igual a 30, ¿30 qué? 30 meses, que son los que componen la muestra que se tomó para hacer la tabla. Bien, entonces la interpretación que hay que hacer, ¿no?, de este valor sería que en 2 meses se observaron 4 manchas solares. Bien, después nos pedían interpretar H5%. H5% es igual a 26,6. Bueno, ¿y cuál sería la interpretación?
ese 26,6, ¿qué es? Son meses, ¿sí? Recordemos que todas estas filas son meses. Entonces, estaríamos diciendo que en el 26,6% de la muestra, o sea, en el 26,6% de los meses, se observaron 7 manchas solares, ¿sí? En el 26% de la muestra se observaron 7 manchas solares. Bueno, vamos con otras dos. Esto en realidad nos están pidiendo calcular f sub 6, interpretar f sub 6 menos f sub 2. Entonces, primero que nada lo calculamos. F sub 6 es 26 y f sub 2 es 3. Así que esto va a ser igual a 23. Pero primero interpretemos 1, por ejemplo, f sub 6, ¿sí? Para ver qué es lo que nos dicen las acumuladas y después volvemos a la interpretación de esa diferencia. F sub 6 dijimos que es 26. ¿26 qué? 26 meses. Bueno, 26 meses. ¿Qué pasó en esos 26 meses? Como estos 26, ¿de dónde salieron? Y en realidad estos 26 salió de sumar 1, más 2, más 4, más 5, más 8, más 6. De ahí, porque hemos ido acumulando las frecuencias hasta esa fila, observada hasta esa fila. Entonces, en 26 meses, lo que pasó es que hubieron entre 3 y 8 manchas solares. Bueno, entonces f sub 2 solito, ¿qué sería? F sub 2 solito, su interpretación, f sub 2 solito es 3. Entonces su interpretación sería que en 3. Sería que en 3 meses, ¿qué pasó? Y hubieron entre 3 y 4 manchas solares. ¿Sí? Pero vamos a limpiar un poco para volver. Bueno, entonces vamos con la diferencia. F sub 6 menos F sub 2. ¿Cómo se interpreta eso? Son ese 23, que son 23 meses. Bueno, ¿y qué pasó en esos 23 meses? En esos 23 meses, fíjense cómo lo calculamos. Tomamos los 26, ¿no? Los 26, que son los que se observaron, hasta 8 manchas solares. Y le hemos restado 3 meses, que son los que se observaron hasta 4 manchas solares. Entonces, en estos 23 son los meses en los que se observaron entre 5 y 8 manchas solares. Bueno, y por último tenemos para interpretar H6, no, es H4 en porcentaje, que fue 40. Bueno, ¿y eso cómo se interpretaría? Y que en el 40% de los meses se observaron entre 3 y 6 manchas solares, ¿sí? O podrían también decir que en el 40% de los meses se observaron hasta 6 manchas solares. Entre 3 y 6 manchas solares. Bueno, es castellano, así que lo pueden decir de varias formas. Bien, y la última para interpretar era 100, les pide interpretar 100 menos H sub 2%. Bueno, entonces primero lo calculamos. Esto va a ser 100 menos H sub 2 es 10. Esto es 90%. Bueno, y eso vendría siendo el 90% de ¿qué? De los meses. ¿Qué pasa en el 90% de los meses? Cuando yo hago 100
menos H sub 2, ese 100 se corresponde al total de la muestra, es el 100% de la muestra. Entonces, al 100% de la muestra le estoy restando este 10%, ¿no? Que se corresponde con los meses en los que se observaron hasta 4 manchas solares. Es decir que en el 90% de los meses se observan entre 5 y 10 manchas solares, o sea, es lo que me queda, ¿sí? Entre 5 y 10 manchas solares. O también podemos decir, se observa como mínimo 5 manchas solares, ¿sí? Bien. O otra forma de expresarlo podría ser al menos 5 manchas solares, ¿sí? Bien, hasta aquí llegamos con esta parte del ejercicio.